Una pregunta, a ver. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Un puente, dice aquí mi esposa. ¿Qué puente es ese? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se llama? A ver. Golden Gate. Ajá, muy bien, Evans. ¿Y dónde está ubicado? San Francisco. San Francisco, muy bien. Excelente. Golden Gate Bridge, ¿no es cierto? En San Francisco. Y este es un puente, ¿no es cierto?, que tiene una longitud de casi 3 kilómetros, 2.737 metros. Inició su construcción en 1933. Está a una altura desde el agua de unos 67 metros. ¿Cuál fue el propósito de construir este puente? Una pregunta abierta, digamos. ¿Cuál creen ustedes que fue el propósito al construir este puente? Para que se sacaran fotos, no. No, ¿verdad? Para que pudieran cruzar, ¿no es cierto? En este caso, desde San Francisco al condado de Marin. Así es. Entonces, vamos a utilizar este ejemplo del puente de Golden Bridge para relacionarlo con la hermenéutica, ¿sí? Así como este puente unía dos partes que era difícil, ¿no es cierto?, pasar desde un lugar a otro, me imagino que lo hacían con barcaza o no sé de qué manera lo hacían, pero el puente tenía el propósito de conectar dos puntos, ¿no es cierto?, que era imposible conectar. Y ahora pasan vehículos y el tránsito es fluido. En la Biblia necesitamos un puente para poder entenderla, un puente, ¿no es cierto?, imaginario, ¿no? Vamos a ponerla así, un puente, para poder interpretar la Biblia. Porque existe un abismo, un precipicio que nos separa a nosotros, los que estamos en el siglo XXI, de los tiempos bíblicos en que se escribió la Biblia. Entonces, tenemos que, para poder entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, trazar un puente. ¿Qué tipo de puente? Porque existen bloqueos, ¿no es cierto? Aquí voy a leer, dice, este abismo o precipicio produce bloqueos en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante tender puentes para superar abismos y bloqueos. La hermenéutica tiene este propósito, ser un puente para superar estos abismos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tipo de brecha encontramos en la Biblia. En primer lugar, existe una brecha histórica. Estamos hablando estamos hablando de tiempos antiguos, el Antiguo Testamento, más de 3.500 años atrás. Si hablamos del Nuevo Testamento, más de 2.000 años atrás. Entonces, históricamente, ¿no es cierto?, cualquier pasaje que leamos de la Biblia hay un escenario histórico detrás, que uno tiene que saber quién está en el poder mundial. Si el poder mundial estaba Egipto, o si era Babilonia, o si era Roma. ¿Quién era el que gobernaba el mundo? Era el imperio persa. ¿Quién gobernaba Israel? Entonces, todo eso es importante, la historia, conocer el escenario, porque si no, no vamos a descubrir la verdad. Entonces, tenemos que trazar un puente para superar la brecha histórica. También existe una brecha cultural, ¿no es cierto? Hay un abismo cultural que resulta del hecho de que hay diferencias importantes de cultura de los antiguos hebreos y la nuestra, o la cultura de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento, y tenemos que entender esa cultura. Ellos tienen una cultura diferente. Los que viajaron al exterior, ¿no es cierto?, panameños que han ido a otras partes, se dan cuenta de que cada país, cada región tiene su propia cultura, tiene su forma de pensar, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien de Argentina que viene acá y quiere saludar a otro y un hombre dándole un beso en la mejilla a otro hombre se ve horrible, ¿verdad? Porque culturalmente es horrible. Yo recuerdo la primera vez que
llegué a Ecuador, conocí al papá de Sara, ¿no es cierto? Nos íbamos a casar, y yo lo primero que hice fue darle un beso en la mejilla, el peor error que cometí, ¿no? Y él estaba escondiéndose de mí. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué? Porque no interpreté la cultura. Primera vez que salía del país, y el que sale por primera vez del país comete errores garrafales culturales, desde el lenguaje hasta de cosas que hacemos o pensamos o la forma de decir las cosas. Entonces en la Biblia existe una brecha cultural. No podemos entender el pasaje, por ejemplo, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Yo por mucho tiempo, cuando recién era cristiano, yo pensaba de que estas 10 se iban a casar con el esposo, nada que ver. Entonces uno tiene las ideas que no son correctas culturalmente. Entonces existe una brecha cultural. Pero también existe una brecha idiomática. Nosotros tenemos la Biblia en español, gracias a Dios, pero no fue escrita originalmente en español, ni tampoco en inglés. Entonces este es el tercer bloqueo de la comprensión, es el abismo lingüístico. Si estamos en el Antiguo Testamento, fue escrito casi en su totalidad en hebreo, con muy pocas partes, una pequeña parte en arameo, que son porciones de Esther, del libro de Esther, cortas porciones del libro de Esther. Y si se trata del Nuevo Testamento, estamos hablando del idioma griego. Entonces, muchas veces, para poder entender plenamente el mensaje de la Biblia, tenemos que recurrir a libros auxiliares para entender la expresión idiomática en el idioma original. Entonces hay una brecha idiomática. Una tercera brecha es la brecha filosófica. Los pueblos paganos o los pueblos antiguos tenían una forma diferente de pensar que los judíos. Tenían una forma diferente de pensar que nosotros. Por eso cuando Pablo está en Atenas, ¿no es cierto?, y muchos de los paganos creían que los cristianos eran ateos. Sí saben que en los primeros siglos, los primeros 3 siglos, se los acusaba a los cristianos de ser ateos. Los paganos acusaban a los cristianos de ser ateos, porque ellos decían, no, si no, son Dios, no tienen dioses que puedan tocar y que puedan ver, son ateos. No tienen dioses. Entonces, muchos de los primeros apologistas cristianos tuvieron que defender la fe cristiana explicando a los paganos letrados o los filósofos paganos de que los cristianos no eran ateos, solamente que pensaban y creían en un Dios que no era una estatua, que no era algo que se podía tocar y ver. Y es lo que Pablo hizo cuando estuvo en Atenas. Y él dijo, he recorrido, ¿no es cierto?, el santuario de ustedes, donde están todos los dioses, y encontré un dios, un pedestal, que decía, al Dios no conocido, de ese Dios le vengo a hablar, del que no se ve ni se toca. Ahora, después de que todo lo que le habló Pablo, y cuando habló de la resurrección por la brecha filosófica, ellos dijeron, la mayoría, no, la próxima vez te vamos a escuchar. Porque hay una brecha filosófica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sigamos. Existe también una brecha geográfica. Si yo te hablo a ti, por ejemplo, de Argentina, y de pronto algunos que poco conocen acerca de Argentina, yo te hablo acerca de Mendoza, te hablo de Tucumán, te hablo de la Patagonia. Si no conoces, no vas a entender, no significa nada para ti que yo te diga la Patagonia. Si yo te digo Tierra del Fuego, quizás no tenga sentido para ti, porque geográficamente no tienes información de eso. Entonces hay lugares en la Biblia, para nosotros, ¿no? Uno dice el Monte Hermón, Armagedón, Megiddo, Capernaum. No tenemos la más mínima idea, a veces porque no tenemos conocimiento de geografía bíblica, de qué se trata Nazaret. Entonces es muy importante cubrir esa brecha geográfica, ¿no es cierto?, al averiguar, al conocer más acerca de geografía bíblica. Bueno, la palabra de Dios fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa.
Entonces aquí están todos los puentes, ¿no es cierto? Ahí está la brecha histórica, cultural, idiomática, filosófica, geográfica, que uno puede tratar de cubrir esas brechas. El método de estudio bíblico, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Hay un método básico de 4 pasos, muchos deben conocer, ¿no es cierto? O también se le llama el método inductivo, que básicamente tiene que ver con 4 pasos. Observación, el primer paso, luego interpretación, correlación y aplicación. Observación, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, ya vamos a terminar, vamos a dejar hasta donde alcance. A las 8:30, en 4 minutos terminó. ¿Qué sería observación? Yo creo que es el paso fundamental al ser el primero cuando uno va a estudiar la Biblia. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto esta serie en televisión o en Netflix o no sé. ¿De qué se trata esta serie? Son crímenes, averiguar qué fue lo que pasó. Investigaciones. Investigación, ¿no es cierto? CSI, ¿no es cierto? La escena del crimen o investigación de la escena del crimen. Para que ellos puedan resolver los crímenes, hay un paso muy fundamental que ellos tienen que cubrir o que tienen que cumplir, que es la observación. Vieron que los investigadores entran, ¿no es cierto? En primer lugar, ellos tienen que vestirse de una forma adecuada, ¿no es cierto?, para no contaminar la escena. No tienen que mover nada, tratar de tocar lo menos posible, buscar huellas, cabellos, ¿no es cierto?, restos de ADN. Ellos quieren descubrir, ¿no es cierto?, el autor o los cómplices acerca de lo que tiene que ver con un crimen. Bueno, nosotros tenemos que ir de esa forma al pasaje bíblico. Cuando nosotros entramos a un pasaje bíblico con nuestras ideas preconcebidas, contaminamos la escena de la Biblia. Se habla de bautismo, yo tengo mi idea y traigo mi idea, interpreto de acuerdo a mi idea. No, estás contaminando la escena. Entonces el estudiante de la Biblia tiene que despojarse y comenzar a leer y ver lo que la Biblia dice, el pasaje dice. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. ¿Han visto esta escena? Esta serie. Doctor House. ¿Sí la han visto? ¿No la han visto? Interesante, ¿no? Se trata de un grupo de médicos y cada caso difícil que llega, que comienzan ellos a averiguar la patología o de qué se trata la enfermedad rara que tiene el paciente. Y generalmente no la aciertan desde el principio. Y ellos comienzan a investigar, a ver, a probar medicina, a combinar diferentes tipos de estudios, de exámenes, hasta que al final se dan cuenta cuál es la enfermedad y logran curarla. Logran dar los tratamientos adecuados y se llama Doctor House. Entonces, por supuesto que no es una serie cristiana, la veo, me gusta. A veces el papel del doctor no es un papel cristiano, por supuesto. Entonces uno tiene que verlo con mucho criterio. Pero me gusta esa serie, ¿no? Entonces, de algo parecido se trata la observación en el proceso de entender la Biblia. La observación consiste en recolección de toda la información, incidentes y detalles presentes en un párrafo o capítulo de la Biblia. Mínimo tenemos que leer 20 veces un pasaje, 20 veces recién para tomarle el gusto del pasaje. Leerlo, tratando de desentrañar y ver cada detalle. Observar el contexto. Contexto significa lo que está antes y lo que está después. Y que luego de leer 20 veces el pasaje,
muy interesante hacernos estas 6 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? La pregunta ¿qué? Responde a contenido, ¿de qué se está hablando? ¿De qué tema? La pregunta ¿quién? Responde a personajes. ¿Qué personajes intervienen? ¿Son personajes buenos? ¿Son personajes que tienen actitudes o cosas malas? ¿Cómo? ¿Un proceso? ¿Se explica el proceso? ¿Por qué? Razones. Hablando de proceso, ¿no? Cuando tú quieres hacer una comida y tienes los ingredientes, pero si no te dicen el proceso, solamente tienen los ingredientes, como yo una vez quería hacer una pizza casera hace muchos años atrás, pero no seguí el proceso, tenía los ingredientes y me salió una pizza durísima la masa, ¿no? Me salteé el proceso es muy importante. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Descubre o manifiesta las razones. La pregunta ¿cuándo? El elemento tiempo. ¿Y dónde? El elemento lugar. Al estudiar un pasaje de la Biblia hay que hacerse constantemente estas preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, por qué, cuándo, dónde? Estas preguntas nos ayudan a encontrar el mensaje básico, ¿no es cierto?, de la Biblia. Y eso estamos entrando en tema, ¿no es cierto? Y ahí está lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace el qué? El quién, el cómo, el por qué, el cuándo y dónde se está llevando a cabo el asunto. Bueno.